Bienvenidos, un gusto estar de vuelta. Ayer tuve un compromiso familiar ineludible que había incumplido el año pasado, así que ustedes entenderán. Gracias a María Clara Triviño por relevarme en un programa crucial sobre cambio de sexo o de identidad de género. No más en la cédula, dicen, de los niños. Lo de hoy es tanto más preocupante porque tiene que ver con la vida y se vincula con la seguridad. El presidente Noboa ha pedido en las últimas 48 horas ayuda internacional, colaboración militar de Fuerzas Armadas y Policía extranjeras. No dijo de qué nación, o peor que fuera de una sola nación o país, frente al récord de inseguridad que se batió en enero, no casual, sino deliberadamente, pero de una manera tan grave que fue una de las causas que provocó la salida de la ministra del Interior, Mónica Palencia, una de sus mayores y más leales colaboradoras y más cercanas también. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones de este pedido del jefe de Estado? Es lo que vamos a analizar en los próximos 60 minutos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Ambienza, el gestor inmobiliario más grande de Ecuador, lidera el desarrollo del nuevo polo de Guayaquil, ofreciendo hogares y servicios con un enfoque sostenible que equilibra el urbanismo y la conservación ambiental, beneficiando a las generaciones presentes y futuras. Fuerzas militares extranjeras para colaborar ante grupos de delincuencia organizada y específicamente el combate al narcotráfico es el tema que desarrollaremos ahora con 5 invitados de enorme relieve. En el set nos acompaña el comandante Byron San Miguel, quien tiene una maestría en seguridad, y el abogado Mario Cubi, actualmente director de programas de posgrado en la Ecotec, antes fue 7 años decano de Derecho y acaba de obtener un PhD en Derecho Internacional. Y a propósito de Derecho Internacional, uno de los más reconocidos internacionalistas vía Zoom, Marcelo Fernández, después Mario Pazmiño, coronel, especializado en inteligencia y seguridad en servicio pasivo, y antes de concluir Fausto Salinas, quien hasta hace poco fue comandante de la policía. ¿Cómo canalizar esta iniciativa que hoy dio ya sus primeros pasos? ¿Qué riesgos tiene y qué ventajas implica? Es lo que evacuaremos enseguida. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Planteado el tema y conocidos algunos antecedentes, paso directamente a agradecer a mis invitados y a pedirles una primera aproximación y visión de la materia. Comandante Byron San Miguel, adelante. Bien, yo creo que hay antecedentes ya de esto, Carlos. Mira, la Corte Constitucional dio luz al Tratado de Cooperación Militar Marítima con Estados Unidos en el gobierno de Guillermo Lasso. El tratado consta de que militares ecuatorianos pueden estar en buques de Estados Unidos y a la vez también militares de Estados Unidos pueden estar en buques ecuatorianos. Además, las aeronaves de Estados Unidos podrán sobrevolar el territorio nacional y seguir a naves sospechosas, aterrizar y permanentemente, temporalmente en la base naval, en la base aérea Simón Bolívar u otros aeropuertos alternos, y sus buques de guerra a amarrar temporalmente en nuestros puertos. Finalmente, el tratado contempla el emplazamiento de personal de enlace, investigadores, inteligencia, grupos militares de la embajada,
para ayudar a las fuerzas del orden. Es decir, ya hay antecedentes en el gobierno de Guillermo Lasso, la Corte Constitucional ya dio luz verde a este asunto. Más adelante veremos cómo nos recuerda algo justo de esta materia el ex canciller Gustavo Manrique. Abogado Mario Cubi, bienvenido. Su primera aproximación y opinión al mismo tema. Carlos, comandante, a quienes ven el programa, siempre un gusto. Creo que es importante partir de un argumento básico, y es que la cooperación internacional por esencia es positiva. Hay que motivarla, hay que incentivarla, hay que lograrla. Durante el tiempo que estuve en el gobierno del presidente Lasso fue parte de lo que logramos hacer. De hecho, se firmó el acuerdo con los Estados Unidos y por eso en primera instancia estoy de acuerdo con el planteamiento que se realiza. Lo importante va a ser, primero, que se tomen todas las medidas adecuadas para que las reglas del juego sean claras y por lo tanto se pueda actuar dentro de ese marco con la autonomía necesaria para lograr los objetivos que se tienen contra la delincuencia organizada internacional, y luego que no exista un ataque desde lo político que puede afectar una lucha que no tiene nada que ver con uno u otro gobierno, sino con la ciudadanía del Ecuador. Esto último, ¿qué quiere decir? Aclárenme un poco mejor. Básicamente, ¿ataque desde lo político de quién? Básicamente que sectores políticos entiendan, así como ya se logró, y aquí creo que es importante mencionarlo, en el gobierno anterior se logró una reforma constitucional que permitió que Fuerzas Armadas hoy combatan también en la parte interna, cuando había absoluto conflicto político en la Asamblea Nacional. Sin embargo, ellos se lograron los votos porque se entendió que el tema de seguridad va más allá de la realidad política inmediata. Por eso, sí es también un llamado a que los sectores políticos entiendan que esto, podemos debatir los términos, sí, los detalles necesarios, dentro de lo que se permite en estrategia, porque hay temas que deben ser reservados y quedar en el COSEPE. Sin embargo, una vez que eso se decida, hay que tomar una decisión de Estado para que esa política se sostenga a lo largo del tiempo, porque la cooperación internacional por goteo y sin estrategia o plan no funciona. Aclarado, ok. Sentadas sus premisas fundamentales, comienzo recordándoles, o prosigo recordándoles que nos pueden seguir por Facebook o YouTube de Vera a su manera, también en Stream TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manaví como canal 9. Además, María Clara. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. En estas cableras, a esta hora se reúnen aproximadamente 40.000 hogares para ver nuestro programa. Carlos. Se suman 5.000 más gracias a las siguientes radios: Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K en Puerto Viejo para todo Manaví, 89.3 FM, La Bonita del centro del país desde Riobamba, también 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Para poner en contexto el tema de esta noche, veremos que Teleamazonas resumió de esta manera, por parte de Carlos Zacoto, la forma en que el presidente de la República y la canciller del Ecuador principalmente conciben este pedido de ayuda militar internacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. No hubo quórum, entonces tampoco un pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional sobre la propuesta del oficialismo de respaldar las acciones de cooperación internacional para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional. Con esto, dice el presidente de la República, el legislativo ha evitado asumir una postura sobre un tema sensible. Algunos no terminan de entender o no quieren entender que estamos viviendo una guerra, que nuestro país está bajo ataque y que solo uniéndonos podremos enfrentar y disuadir las mafias y el crimen organizado. Como no entienden esto, lo que hacen es esconderse. Hay que estar vigilantes ante esas personas que dicen que quieren lo mejor para el pueblo, pero no le quieren dar la seguridad que el pueblo necesita. La canciller Gabriela Sommerfeld también reaccionó. Es una necesidad del Ecuador y ojalá la Asamblea sea consecuente con la necesidad y la urgencia del momento para que la trate y la resuelva en un futuro cercano. Pero, aunque importante, el pronunciamiento de la Asamblea, dijo, no es un requisito para coordinar acciones en busca
busca de cooperación internacional. La canciller adelantó que ha convocado a una reunión para definir a qué países acudirán y qué tipo de acuerdos se buscarán. Este rato, Cancillería ha convocado a una reunión interinstitucional con las instituciones que tienen la competencia en materia de seguridad para establecer cuál va a ser la hoja de ruta a seguir, establecer los principales aliados a nivel internacional y buscar los mecanismos bajo el régimen normativo vigente ecuatoriano que nos permite implementar lo solicitado por el señor presidente. El pasado miércoles el gobierno informó su intención de que de manera temporal se incorporen fuerzas especiales de países aliados para apoyar y potenciar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aprovechando además para exhortar a la Asamblea a pronunciarse sobre la reforma parcial a la Constitución, que también ha planteado el régimen, que busca eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. Hace un año exactamente, en febrero de 2024, el presidente Daniel Noboa ratificó los acuerdos firmados por su antecesor con Estados Unidos para la cooperación en operaciones militares en el territorio. Ocurrió en la visita de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de ese país. Enseguida Marcelo Fernández, pero antes para completar algo que citaba el comandante Byron San Miguel, esto María Clara. Y es Gustavo Manrique, ex canciller de la República, que exponía de la siguiente manera la cooperación militar con fuerzas extranjeras de países aliados contra el crimen organizado cuando nuestro director Carlos Vera le hacía las siguientes inquietudes. Esto fue el 3 de agosto del 2023. Este memorándum de entendimiento sobre temas de seguridad con Estados Unidos tiene 169 objetivos, capítulos. Sí. La gente dice, pero el memorándum no tiene valores. Seguramente algunos querrán que se les diga las municiones que se iba a usar y cuántas armas y cuántos aviones y cuánto lo que sea que sea. Usted comprenderá que en un documento de esa naturaleza no puede. Están los parámetros generales, ¿verdad? Pero la colaboración es también en insumos, armamento, naves, tecnología, asesoría, capacitación, transferencia de capacidades y demás. No es que es un cheque. Tampoco es un crédito. Tampoco es un crédito. Es cooperación material. Tampoco es un crédito solamente. Es diferentes mecanismos de cooperación. Ahora sí. Marcelo Fernández, bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente y esperarnos. Con estos antecedentes citados aquí por mis dos invitados, lo que acaba de recordar el ex canciller Manrique, lo que menciona Carlos Sacoto en el reportaje de Teleamazonas, ¿ve usted que existan suficientes bases para concretar, bases jurídicas de paso, para concretar esta cooperación militar a corto plazo? ¿Qué hablo yo de corto plazo? Depende de las próximas elecciones, 3 o 6 meses, o es un camino mucho más complicado de labrar, dado el hecho de que nada menos que aquí al norte, Colombia tuvo y tiene bases militares de los Estados Unidos para combatir el mismo mal. Adelante. Sí, bueno, mire, en primer lugar hay que considerar la situación de inseguridad que vive el país. Esto es algo fundamental que lesiona las bases fundamentales del Estado ecuatoriano. Y para remediar esto, en el caso que nos atañe a los ecuatorianos, tenemos que buscar la cooperación internacional, porque los carteles de tráfico, básicamente de tráfico de drogas, son internacionales. Entonces necesitamos una cooperación internacional que se traduzca internamente en el país como colaboración para la lucha contra el narcotráfico. Eso es fundamental y creo que eso no lo puede discutir nadie, es necesario. Por otro lado, hay que mirar que la reforma que pide el presidente elimina las limitaciones que trae el artículo 5 de la Constitución del año 2008. Elimina eso y simplemente queda Ecuador, país de paz. Y en base a esto podemos colaborar en uso de nuestra propia soberanía, podemos colaborar en los términos que consideremos adecuados adecuados para los fines del Estado ecuatoriano, que en este caso es fundamentalmente la seguridad de todos los ciudadanos en el Ecuador. La preocupación de algunos juristas y otros opositores, principalmente correístas, pero no dejan de incluir internacionalistas, es que esto afecta a nuestra soberanía, que los acuerdos que firmó Lasso ya en ese sentido la afectan al reconocer una serie de privilegios
a esas fuerzas militares que temporalmente se internarían? ¿Qué hacer para evitar susceptibilidades o realmente afectaciones a la soberanía? Bueno, en primer lugar, hay que entender el término de soberanía, que significa decisión en última instancia en lo que le compete al Estado. La seguridad interna del país es uno de los pilares que le soportan al Estado y en este caso al Ecuador. Ahora bien, hay ciertas argumentaciones que hablan de que esto podría perjudicar al Ecuador, que en determinado momento estos llamemos asesores o personas que van a colaborar en la seguridad del Ecuador puedan asumir controles del país. Bueno, hay que evitar eso. Y yo quisiera recordar algo, porque siempre es bueno recordar antecedentes. Tenemos en primer lugar el ejemplo cercano, más próximo a la base de Manta. Operó durante 10 años, sirvió de freno al tráfico de drogas, se la retiró y la droga se disparó en todos los sectores, no solamente droga, lavado de dinero, sicariato, todos los males que padecemos actualmente los ecuatorianos. Y también hay dos antecedentes, yo diría 2 a 3 antecedentes anteriores que no se vio lesionada la soberanía nacional con la presencia de militares extranjeros. Hablo de militares porque voy a referirme primero al caso de la misión de observadores militares Mohamed, Perú-Ecuador, que ayudó a poner fin a la guerra con el Perú en el año 95. Estos militares iban al territorio ecuatoriano e iban al territorio peruano alternativamente. Eran militares de los 4 países garantes. Luego tenemos antecesores más viejos, la base en Salinas, una de ellas de Estados Unidos naturalmente, y la base en Galápagos, que cumplieron su finalidad y partieron del Ecuador sin ninguna dificultad. Gracias, doctor Marcelo Fernández. Una sola precisión, la Mohamed fue en el conflicto de Paquilla en el 81, con lo cual vuelvo al panel. Usted mencionó, comandante Byron San Miguel, que los antecedentes de aquello acordado entre Guillermo Lazo y Estados Unidos permitían a navíos ecuatorianos tener militares estadounidenses y al revés, y a que aviones de los Estados Unidos pudieran sobrevolar territorio ecuatoriano y echar abajo, hacer aterrizar aeronaves sospechosas. Esto es lo que tiene que ver con lo que llaman interdicción marítima y aérea. Pero el Ecuador está pensando y necesitando en intervención en el terreno. ¿Esos militares van a combatir, van a disparar, van a dar de baja a quienes les disparen o se resistan? Yo creo que es más de asesoramiento, asuntos de inteligencia, porque los militares ecuatorianos están capacitados para en el terreno desarrollar sus operaciones militares y policiales, más no los extranjeros, porque creo que más bien necesitamos inteligencia estratégica, inteligencia operativa, inteligencia táctica. Miren, es algo simple. La cooperación internacional yo lo tomo, por ejemplo, en un incendio o un terremoto en nuestro país, y que vengan expertos, por ejemplo, al cuerpo de bomberos, vengan bomberos de Estados Unidos, vengan bomberos de México y apoyen. Asimismo, vienen los militares especialistas en el área de inteligencia especialmente a apoyar a los militares ecuatorianos en la búsqueda y detección de grupos terroristas. Más por allá viene el asunto. Ok. Usted mencionó, abogado Mario Cub, la necesidad de que una vez que se precisen y aclaren ciertas cosas, esto se convierta en una política de Estado. Eso sin duda tendrá que negociarlo el próximo gobierno, se reelija este o sea otro. Si es otro, eso no va a ser una política de Estado. Entonces, ¿para qué comienza el presidente algo que van a frustrar en 3 meses si los resultados de las elecciones le son adversos? Bueno, primero, creo que es importante, solo para insistir en lo que mencionaba el embajador Fernández, hay mucha teoría que habla todavía de afectación a la soberanía. Incluso lo usan en materia de arbitraje internacional, que funciona en 193 países del mundo. Hay que dejar eso de lado y dejar claro que ya no es solamente de doctrina de encontradas. Hay jurisprudencia clara de la Corte Internacional de Justicia y tribunales arbitrales que establecen que no se puede considerar una limitación a la soberanía, lo que es más bien un ejercicio pleno
y voluntario de la misma, porque no es que otro Estado esté interviniendo, donde sí hay entonces una limitación o una violación a mi soberanía, sino que yo solo estoy solicitando ese apoyo dentro de lo que me compete y por eso yo puedo establecer las reglas, así que no hay una violación a la soberanía, es de hecho el ejercicio de la misma, por lo tanto cualquiera que argumente eso está en una pelea ideológico-política, no jurídica. Aclarado. María Clara. Cuando volvamos, la opinión del general Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército, contraria a los pedidos de las fuerzas militares que no ayuden a combatir el crimen organizado, el narcotráfico en esta coyuntura. Si el crimen organizado es transnacional, enfrentarlo debe serlo también. El gobierno de Lasso concretó un acuerdo en este sentido con Estados Unidos. Eso no desconoce el gran aporte de la policía y Fuerzas Armadas, pero tampoco ignora que sus capacidades están rebasadas. Ser médico es más que una profesión, es un compromiso con la vida. Gracias a mis colegas, hombres y mujeres, por seguir luchando todos los días para devolver la salud al pueblo ecuatoriano. De parte de Clínica Guayaquil y todos los que la conformamos, les deseamos un feliz día al médico ecuatoriano. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. La cementera más grande del mundo reconoce a Ambienza por su proyecto emblemático. Guayaquil lidera la construcción sostenible con el mayor proyecto habitacional de Latinoamérica en Vía a la Costa, desarrollado por Ambienza, utilizando el concreto ecológico EcoPact de Holcim Ecuador. Este proyecto beneficia a miles de familias y se posiciona como un referente global en sostenibilidad y eficiencia. Este proyecto ha atraído la atención de expertos internacionales, destacándose como un modelo en construcción sostenible. El día de hoy recibimos en nuestras oficinas al ingeniero Oliver Oswald, el CEO de Holcim a nivel latinoamericano. Ambienza se destaca por ser el mayor consumidor de cemento Holcim a nivel latinoamericano, con un consumo de 100.000 metros cúbicos de hormigón EcoPact. ¿Por qué EcoPact y por qué con Holcim? Porque Holcim tiene una menor emisión de huella de carbono en su elaboración, en su proceso de elaboración, y va con los estándares que Ambienza exige siempre de ecológico, sostenible y sustentable. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise de este programa es al día siguiente, mañana, antes decía 24 horas después, no, mañana, 6 de la mañana, por OnePlus, el canal es 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Stream TV Cable, CNT, Claro TV, y ayer me preguntaron, Sapin sí también, vean ahí el extremo derecho, canal 41. Apenas termina el periódico de Ecuador en vivo, que tiene ahora una nueva identificación del mismo color del vestido de María Clara, ¿ya? Que es un periódico digital, lo reproduce en su portal de noticias y página principal, pero como resumen. Vamos, María Clara. Retomando el tema de las fuerzas militares extranjeras para colaborar con el Ecuador contra el crimen organizado, veremos que el general Luis Altamirano, quien estuvo hace pocos meses en el programa, que ha publicado un libro además sobre materias de seguridad, le dijo hoy a Milton Pérez de Teleamazonas que el problema de las Fuerzas Armadas y Policía no era acudir
a sus contrapartes internacionales, sino ejecutar presupuestos y mejorar la gestión de lo poco que todavía se les asigna. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han cumplido su tarea de forma excepcional. Aquí el problema que tenemos es una errada conducción política de esta guerra, porque este problema no solo es un problema que se va a resolver con la fuerza. Hay que trabajar en el área de justicia, hay que trabajar en el área de lavado de activos, de análisis financiero, pero es que le doy datos. $3.100.000 se gastaron el año anterior. ¿Cuál fue el presupuesto del 2023? $3 millones. ¿Cuál era el presupuesto del SNAI del año anterior? Inició con 4.7, le aumentaron a 73.7, total 78 millones. ¿Cuánto ejecutó? 11.9. Problema de gestión. Quien estuvo en el gobierno como viceministro de gobierno el periodo anterior, Mario Cubi, ¿qué piensa de eso? Que es un problema de gestión, aunque usted no era ministro o del Ministerio del Interior. Se puso al tanto de las dificultades del Estado en ejecutar. Decía el general Altamirano hoy día, primero denle a las Fuerzas Armadas, y luego citó y a 16 organizaciones vinculadas a ellas los recursos que necesitan, y cuando se los dan, que éstas ejecuten lo necesario, antes de estar poniendo un SOS afuera. A ver, creo que de lo que menciona el general Altamirano hay que rescatar que debemos combatir en la parte de justicia también, solo para rescatar ese espacio que es importantísimo en esta lucha. Si no, no importa que traigamos marcianos a que ataquen a todos, no se va a resolver. De eso cierra el círculo. Exactamente, eso es válido. Lo otro, es cierto que hay espacios para mejorar mucho en gestión y en ejecución presupuestaria, sobre todo en materia de inversión. También es cierto que en ocasiones una cosa es presupuesto y otra cosa es liquidez. Particularmente en los últimos años eso ha sido bastante complejo, y cuando no hay liquidez, una cosa es asignar el recurso, otra cosa es tenerlo. Incluso a veces está el CUR y el MEF no tiene cómo sacar el dinero, y el proveedor de defensa o de interior, que casi siempre es internacional, no te suelta nada mientras no esté. Otra cosa en la ejecución que es importante de entender, hasta que no esté cerrado el proceso, no cuenta como ejecutado. Y hay veces que procesos de compra militar, particularmente con el conflicto de Ucrania, que afectó cadenas logísticas, provoca que las negociaciones tomen tiempo. Pero dadas las circunstancias, en el gobierno anterior y en este, ¿no debería ser esa una prioridad como públicamente se dice y vemos que internamente no se cumple? Es más, uno de los motivos por los cuales sacan al ministro de Economía es ese. Sin duda es importante reforzar la gestión, sin duda es importante que los recursos se prioricen hacia allá. De hecho, lo que es claro es que se supone que el 3% del IVA que se subió debía de ir directo a seguridad. Entiendo, no se han ido los 1.000 millones que se recaudaron allá. Y con todo eso dicho, me mantengo en la posición de que nada de eso hace que no sea bueno pedir ayuda. Los términos de cómo se la pide, ahí son los que hay que revisar, pero que me falte aquí no significa que no me venga bien un poco de ayuda externa. Y vuelvo con usted ahí, comandante Byron San Miguel. Dijo en su primera intervención que las Fuerzas Armadas sí son capaces de cumplir esa misión, que lo que se requiere básicamente es un soporte en inteligencia, tecnología, cooperación, supongo que equipamiento. Yo no he dicho que las Fuerzas Armadas no lo sean, no creo que peor lo piense el presidente. El mensaje del programa dice que están rebasadas en sus capacidades, justamente porque se les han asignado tareas, no solo que no eran usuales, sino que superan su trabajo orgánico, afectando inclusive su trabajo administrativo y a veces también el principal, que era el de vigilancia de fronteras. Entonces, ¿por qué no desconocer, o por qué desconocer, mejor dicho, que están rebasadas en sus capacidades? Así es, Carlos. Mire, usted dijo que no, que sí son capaces para esto. No se alcanzan. Hay 40.000 miembros de Fuerzas Armadas, de los cuales 5.000 están en las cárceles, 5.000 están cuidando los asuntos petroleros, seguridad del oleoducto, etcétera, etcétera. Tenemos muchos militares también en el mar, porque en el mar la Marina tiene doble función: soberanía marítima, y también somos policías del mar a través de del cuerpo de guardacostas. Incluido dos cosas, hay sí. Pesca ilegal, cuando vienen los pesca chinos, ilegal, trampa. Inmigración, tráfico de drogas, ya. Entonces están rebasados y nos falta personal, por eso llamaron a 5.000 reservistas. Entonces, ¿por qué llamarlos solo a que nos den asesoramiento y tecnología? ¿Por qué no tener patrulleras de los Estados Unidos patrullando con las nuestras, Yo por estoy ejemplo? En total acuerdo de que vengan fuerzas militares. Yo estuve estudiando en 1982 en España, haciendo un posgrado, donde ETA
hacía el grupo terrorista. Era la peor época del exacto. terrorismo en España. Y España se apoyaba con la base de Estados Unidos en Rota y la base aérea en Morón de los Estados Unidos. Y entonces ellos no perdieron soberanía. Alemania no pierde soberanía porque tiene ahí 30 bases los Estados Unidos. Entonces, aquí no se trata de soberanía, se trata de que vengan militares especialistas y nos apoyen a los militares ecuatorianos. Ok, luego le haré una precisión sobre eso. Antes tengo que pasar con el coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad, ex jefe de inteligencia del ejército. Fue el que alertó lo que se iba a dar el 1 de marzo o 8 de marzo del 2008, si no me equivoco, y tiene que ver, lo bien que recuerdo la fecha por mi cumpleaños, así, al mayor Luis Silva, también llamó a Carondelet a decir lo que estaba pasando con una incursión de las FARC en la frontera, no le hicieron caso, ya vieron lo que hizo Uribe. Recordado este episodio, coronel, ¿cómo enfrentar y canalizar la propuesta del presidente? Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes con las personas que nos están escuchando. Con relación a la pregunta, Carlos, yo creo que la intención que tiene el presidente de la República es acertada. ¿Y por qué es acertada? Porque hay un desbordamiento del crimen organizado sobre las estructuras de la fuerza pública y eso no lo podemos ocultar. Solo para tener una referencia, Durán era anteriormente un pequeño santuario, hoy es un microestado delictivo. Dentro de ese microestado delictivo hay cantidad de organizaciones. ¿Y por qué digo que es positiva la solicitud de ayuda que está pidiendo el gobierno del presidente Noboa? Es positiva porque básicamente va a ayudar a manejar de mejor forma este conflicto armado interno. Pero aquí hay una desinformación tremenda. Lo que se está tratando de insinuar, tanto en la Asamblea como en algunos medios de comunicación, es que ese personal militar que va a ingresar o que puede ingresar a territorio ecuatoriano va a operar, o sea, van a salir directamente a realizar operativos antidelincuenciales contra las organizaciones delictivas. Eso no es lo que está diciendo el presidente de la República, señores. Lo que está diciendo el presidente de la República, y yo me imagino que está orientando este accionar de este apoyo internacional a tres grandes áreas. La primera, conformar centros de análisis multidominio interagenciales que no hay en el país y que se necesita. Y para eso hay dos países que están pidiendo participar directamente y que le formularon al presidente de la República, pues le dijeron, si necesita, estamos prestos a ayudarle. El uno es Argentina, y Argentina sí tiene una buena experiencia en el tema de inteligencia. Forma a nivel latinoamericano y a nivel global a diferentes oficiales en esta área. Segundo elemento. Perdón, antes de eso, el otro país que le ofreció... Y creo que se llama coronel, espérese un ratito. Al reforzamiento de los puertos. ¿Qué mejor hacerlo con presencia de un personal que es extranjero para custodia de esos puertos donde están proliferando las diferentes mafias y el personal ecuatoriano, sea de la fuerza pública de cualquiera de las dos instituciones, pues es muy permeable. Una fuerza internacional puede pues manejarse de mejor manera en este ámbito y corchar la salida de droga que tanto daño hace el país. Y el tercer elemento creo que está orientado a la interdicción marítima, la interdicción aérea y la interdicción fluvial. Son tres elementos que tranquilamente pueden cooperar directamente sin participar en operaciones de rastrillaje con las fuerzas militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Ok, qué importante su aclaración. Le cuento que yo también creía, como algunos sectores de opinión pública y medios de comunicación, que el pedido de ayuda militar incluía intervención directa contra crimen organizado y narcotráfico. Qué bueno que usted precisa que no. Solo le iba a pedir un dato que no me dio. Me dijo que hay dos países que han ofrecido ayuda al Ecuador en estos centros de análisis multiagencias. Multidominio También interagencial. estás vinculado con la burocracia internacional. Un país es Argentina, el otro que nos ofreció ese, ¿cuál fue? Estados Unidos. Son los dos países que al momento han planteado, pues, si es que necesitan el apoyo internacional, lo podemos dar. Hay un pronunciamiento también del presidente Bukele en ese sentido, pero no ha sido confirmado, pues, directamente hacia el gobierno central. Mil gracias, coronel.
Su aporte siempre es esclarecedor en temas como estos. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la conmovedora opinión del embajador de Italia en el Ecuador respecto a la magnitud que ha alcanzado el crimen organizado y el narcotráfico aquí en nuestro país. Si el crimen organizado es transnacional, y enfrentarlo debe serlo también. El gobierno de Lasso concretó un acuerdo en este sentido con Estados Unidos. Eso no desconoce el gran aporte de la policía y Fuerzas Armadas, pero tampoco ignora que sus capacidades están rebasadas. Vienen por la niñez trans en el Ecuador y por eso este sábado, 22 de febrero, en el Parque Centenario de Guayaquil salimos a las calles en rechazo a la sentencia de la Corte Constitucional del caso Salinas, que pretende imponer a todos los colegios y escuelas del Ecuador reconocer la identidad de género de niños de apenas 5 años, que ellos mismos definan, sin consentimiento de papá o mamá. Por eso vamos a las calles a rechazar esta sentencia y a exigir al gobierno que se ponga del lado de la niñez y de la familia, y a exigir a los candidatos en esta elección que se pronuncien a favor de los valores de familia en el Ecuador. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso nuevamente en nuestro programa y les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En España usted nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Allí también se unen entre 12 y 15,000 hogares en estas plataformas para ver nuestro programa. En Ecuador, en cambio, Macro Digital Televisión se encuentra en Supercable Familia, Supercable Macará, Colorados Visión, Valle Visión Play, CNT Play y 11 Play. Carlos. Cuando surgió esta propuesta ayer, ya van a ver quién saltó primerito diciendo que esto es un atentado contra la soberanía, que es una barbaridad, que no se necesitan soldados extranjeros sino gobierno. Ajá. Y a él se le metían las FARC como queso gruyere por todos los huecos de la frontera y los alojaba y todos los demás y dejaba pasar a otros grupos de crimen organizado, etc. Pero vamos a lo que originó esa reacción de Correa. Fue una respuesta muy clara de no apoyar la resolución planteada por ADN sobre cooperación militar extranjera, pero una apertura del bloque del correísmo a conocer más detalles de esa propuesta según Paola Cabezas, en una reacción muy equilibrada. Véanla. Entonces queremos saber más bien cuál es el contenido de la resolución. No nos negamos a apoyarla siempre y cuando conozcamos el contenido. Por eso hemos dado paso a que se pueda debatir y luego pues, obviamente tomaremos una decisión. Plantea de que... Está claro, ¿no? Queremos saber cuál es el contenido primero, lógico. Y dice Correa, le dice Correa, ¿no? Sería una barbaridad apoyar algo así. ¿Qué nos pasa? Además del insulto a nuestra fuerza pública y el asalto a nuestra soberanía, es otra irresponsable improvisación frente a la mentira del Plan Fénix. No se necesitan soldados extranjeros, necesitamos gobierno. Byron San Miguel, ¿qué posibilidades tiene en este contexto entonces una propuesta así de seguir? No, nos falta
cooperación internacional. Ya tenemos con Estados Unidos, lo tenemos que hacer con Argentina, con Israel. Es decir, sea bienvenida lo que le ponía Carlos del asunto de los bomberos. Si es bienvenida en un incendio fuerte que ha sobrepasado a Guayaquil, al benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, un incendio grande, bienvenidos los bomberos de México, los bomberos de Estados Unidos. Un incendio fuerte, para seguir el ejemplo, es culpa de los pirómanos, y según el Correa, el pirómano es Noboa. Entonces se va Noboa, se acaba el lío. No, acá está claramente definido que son 22 grupos terroristas y narcotraficantes que están destruyendo al Ecuador. Por lo tanto, Fuerzas Armadas y Policía están con los bloques de seguridad dándole un duro golpe, pero necesitamos también cooperación. ¿Por qué no pueden venir grupos de especialistas de Estados Unidos, de Chile, de Israel, a apoyar? Abogado Mario Cubi, usted que acaba de participar en un proceso electoral y sabe las presiones y contingencias de esto, ¿es oportuno el momento, la invocación que hace el presidente con el riesgo de que hayan estas distorsiones? Por un lado, es evidente que Paola Cabezas se cuida de no perder algunos votos si rajantemente se opone, y que también da una apertura a lo que finalmente será encontrar un motivo para oponerse. ¿Hizo bien el presidente? Más allá del momento específico, creo que es importante entender también desde la visión geopolítica lo que significa esto. Tenemos un presidente Trump que acaba de entrar, no cumple un mes todavía en el gobierno, un secretario de Estado como Marco Rubio, que ha mostrado su clara intención de apoyar la lucha contra el narcotráfico, los grupos narcodelictivos. Ayer, de hecho, fue la declaratoria del gobierno de los Estados Unidos como terroristas de varios de los grupos de los carteles de droga. Por lo tanto, también hay que pensar en ese timing que desde la visión geopolítica uno le da a un Estado que acaba de decir: voy a irme con todo contra los narcos, venga, yo quiero su ayuda, en un momento que es un mensaje también para afuera. No todo es adentro, ni todos son los debates con el correísmo. Qué oportuna recordación. Tampoco lo había visto desde esa perspectiva. Y lo único que tengo que decir a mi favor, le decía a mis invitados, porque esto lo armamos con muy poca notificación anterior, es que bueno hacer ahora y que no sea la última ni la única discusión este programa. General Fausto Salinas, bienvenido, gracias por acompañarnos por Zoom, por la distancia. Usted, en cambio, no pudo estar en Guayaquil. Sin embargo, sí requiero su opinión respecto a la perspectiva policial de esta ayuda militar o de fuerzas armadas extranjeras a la policía. Recordando lo que se armó ya inicialmente el gobierno de Guillermo Lasso con Estados Unidos, ¿cómo debería concretarse para que sea un complemento y refuerzo a la policía y no una preocupación más? Porque, como usted sabe, trajeron 128 militares la semana pasada a Guayaquil. Muy chévere, dada la orden, vinieron todos. ¿Dónde duermen? ¿Dónde se alojan? ¿Cómo se alimentan? ¿Quién los releva? ¿Qué transporte tienen? Y pasaba lo mismo cuando a veces venían de golpe 1000 policías a Guayaquil. ¿Cómo canalizar esto para que sea útil a la policía? Bienvenido. Carlos, buenas tardes. Un gusto saludarles. Nos vemos a los tiempos por acá en clima caliente. Pero bueno, toda estrategia integral definitivamente no puede ser ahora solamente local. Debe ser estrategia regional y también estrategia mundial. El mundo requiere que los países se alineen, cooperen, coordinen, establezcan blancos comunes para poder enfrentar al crimen organizado, que cada vez tiene redes más amplias, logísticas, militares y de violencia y económicas principalmente. Por lo tanto, combatir al crimen organizado con todos los medios disponibles en el Ecuador, más los apoyos externos que bien canalizados, bien organizados, con reglas claras, definitivamente serán positivos. Lo ha dicho la señora canciller, que lo ha dicho muy claramente, que tendrá una reunión para entender en qué ámbito se requiere esta cooperación. Ese es un gran paso, es decir, no imponer esa cooperación, sino mirar en qué espacios. Y la cooperación internacional no es nueva. Tenemos agencias del gobierno de los Estados Unidos que ya trabajan en el Ecuador y que son muy exitosas y que han permitido profesionalizar a muchas de las unidades especiales, que son las que más resultados nos dan. Tenemos también la cooperación con Colombia, que ha sido permanente. Ha habido operaciones conjuntas, recuerdo algunas de ellas, de liberación de secuestrados en línea de frontera, con participación de nuestra UNACE y grupos tácticos como el GIR y también el Gaula de Colombia. Entonces,
Esta cooperación requiere sobre todo articulación legal, articulación estructural y operativa que permita que sea canalizada de forma positiva. Y sobre todo en el ámbito tecnológico, la tecnología que se viene aplicando en el mundo y que está tan lejos del Ecuador puede estar más cerca. Y quiero poner un caso muy importante que fue uno de los casos de éxito, que es el número 131 para recompensas de personas vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico, que fue una iniciativa trabajada con la policía, primero con fuerzas especiales de los Estados Unidos y posteriormente se incorporó a las Fuerzas Armadas y hoy es una de las estrategias exitosas. Por lo tanto, se define con claridad los campos de cooperación, los límites a esta cooperación y sobre todo si incrementa esa cooperación, creo que va a ser positiva para el país. Bien, aclarado eso, en el supuesto de que se definan los campos y los ámbitos de cooperación con claridad, ¿cuáles dirían ustedes que son los 3 sectores donde más útil esa cooperación le podría resultar a la policía? Sé que son muchos, mencióneme 3, los prioritarios. El primero, inteligencia. Por ejemplo, voy a poner el caso de lo que está haciendo Brasil. Brasil con la Policía Federal. La Policía Federal tiene un centro de análisis de información contra el delito transnacional, contra el narcotráfico y contra algunos delitos graves. Ellos llevan policías de varios países, y lo digo porque hay policías ecuatorianos que ya están en ese centro y aportan información e inteligencia que sirve para el país, pero también retroalimentan al Ecuador. ¿Por qué no el Ecuador puede cumplir uno de los deseos más grandes, que es tener este gran centro de fusión de inteligencia, no solamente local, que integre a policía, Fuerzas Armadas, sino también a nivel regional, con miembros de policías de otros países, e inclusive hasta fiscales que puedan incorporarse para esta lucha? Es la primera, sería inteligencia. La segunda, capacitación. Hay centros como por ejemplo en Jordania, hay un centro de capacitación internacional que maneja los Estados Unidos, en el cual tiene los equipos para entrenamiento del más alto nivel. Tanto para terrorismo, operaciones especiales, incluso el grupo de intervención y rescate estuve en una competencia en ese lugar. Entonces tendríamos el primero, inteligencia, el segundo, capacitación, y el tercero, podríamos hablar de tecnología para combatir la delincuencia. Por supuesto, todo esto con incremento de financiamiento, y esto requiere una estrategia internacional para buscar ampliar la cooperación internacional. General Fausto Salinas, muy amable. Como oyeron a un gallo de fondo ahí, él está en el campo, no en la selva, como puede parecer, y para que no tengan dudas, es Santo Domingo de los Áchilas, donde está trabajando. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, tendremos la intervención de Giovanni Davoli, embajador de Italia en Ecuador. Si el crimen organizado es transnacional, enfrentarlo debe serlo también. El gobierno de Lasso concretó un acuerdo en este sentido con Estados Unidos. Eso no desconoce el gran aporte de la policía y Fuerzas Armadas, pero tampoco ignora que sus capacidades están rebasadas. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador, será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. El que estos proyectos estén siendo construidos con EcoPact para nosotros representa muchísimo.
Nosotros queremos construir progreso para las personas y el planeta, y este tipo de proyectos cierra el círculo completo y de verdad cumple con todo lo que queremos lograr para LATAM y en especial ahora aquí para Ecuador en la construcción sostenible. Primero, es un gran orgullo para nosotros ser parte de este gran proyecto, que no solo está construido con hormigón de Holcim, sino que está construido con hormigón ecológico, con nuestra solución EcoPack, que reduce las emisiones de CO2. Ambienza, el gestor inmobiliario más grande de Ecuador, lidera el desarrollo del nuevo polo de Guayaquil, ofreciendo hogares y servicios con un enfoque sostenible que equilibra el urbanismo y la conservación ambiental, beneficiando a las generaciones presentes y futuras. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, Divinet Canal 12 y Data MS Televisión Canal 99. Ahora, retomando el tema que nos reúne esta noche, veremos que primero fue en una conferencia internacional y luego en una entrevista con Milton Pérez en Teleamazonas, en donde Giovanni Davoli, el embajador de Italia en Ecuador, ha conmovido al país entero, revelando la magnitud y la complejidad, además de la profundidad de lo que son las operaciones de la mafia en el país. Mafia es transnacional, o sea, claramente hay una mafia ecuatoriana, hay uno grupo ecuatoriano, pero esos grupos ecuatorianos están conectados con grupos de otros países de la región, pero también grupos europeos y italianos. La mayoría de la cocaína que sale de Ecuador llega a Europa, y quién maneja esta cocaína una vez que llega a Europa. Entonces hay una conexión muy fuerte. La mafia es transnacional y por eso mismo los estados tienen que aliarse entre ellos. Necesitamos también una alianza transnacional de la justicia y del derecho que combate a la mafia transnacional. La fiscal general del estado estuvo el año pasado en Italia, firmó un memorándum de entendimiento con nuestra Dirección Nacional Antimafia. Hay un fuerte compromiso para enfrentar este fenómeno y una fuerte cooperación entre estados, hay una fuerte cooperación entre Unión Europea y Ecuador, hay una fuerte cooperación entre Italia y Ecuador. Entonces, lo que estaba diciendo antes, juntos necesitamos que juntarnos para poder combatir al fenómeno, y algo estamos logrando. Con una reflexión final de ustedes respecto a estas impresionantes e impactantes declaraciones del embajador de Italia sobre el tema que estamos tratando, concluimos. Sí, la cooperación internacional es muy importante. Mire, y el gobierno está dando buenos pasos. En el año 2023 se detectaron 110 toneladas de droga en los puertos de la Comunidad Europea de Europa. El año 2024, con la militarización de puertos que hubo hace poco, que dio la orden al presidente, más los escáneres, solo se capturaron 30 toneladas de droga en Europa, es decir, 80 toneladas menos del año anterior. Por ahí van unos buenos signos de que se está haciendo un buen trabajo en los puertos y con la militarización, con los escáneres. Yo creo que la cooperación internacional es muy importante porque el crimen internacional, el terrorismo, el narcotráfico están hechos por gente o personas delincuentes que actúan tanto en el país como en el extranjero. Por lo tanto, tenemos que unirnos, los países que están afectados, Estados Unidos, Comunidad Europea, Colombia, Perú, México y Ecuador, para juntos combatir este crimen organizado. Mario Cuy, yo me impaciento por esto, porque me verán golpeando la pluma, ¿no? Bla, 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 bla. Venimos viendo este discurso hace rato, el del embajador de Italia. Tenemos que unirnos, la Alianza Internacional. ¿Cómo hacer que esto no quede en bla, 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 bla? Carlos, 4 cosas que me parece podemos puntualizar y cerrar. 1, el acuerdo y el ampliarlo es positivo. 1. Como principio. 2, no rompe soberanía y es completamente legal. De hecho, hay el antecedente de la Corte Constitucional con el acuerdo que firmó el presidente Lasso. 3, que sí es importante establecer las reglas claras para que inclusive las Fuerzas Armadas y la Policía con esa cooperación puedan actuar con claridad. Y 4, lo que mencionaba el embajador nos lleva a una primera reflexión,
y es que hay que entender la seriedad del problema en el que estamos. México y Colombia llevan décadas combatiendo y no logran salir del hueco, incluso con apoyo internacional. Por lo tanto, si no tomamos con seriedad lo que esto significa y creamos esa política de Estado sostenible, es muy complejo que salgamos. Y hay un punto clave, que lo menciona también el embajador y que poco se ha dicho, donde sí, tiene que nacer de Fiscalía y de Judicatura, pero la Cancillería y el gobierno es la que empuja. El apoyo jurídico, logístico y de recursos de Italia y de Estados Unidos es clave. Estados Unidos y particularmente en Nueva York se desarrolló lo que se llaman los casos RICO, que son para coger en combo a la delincuencia organizada, y los italianos lograron procesar bien en su época a la mafia italiana y a la Cosa Nostra. Esas experiencias son claves porque si Fiscalía y Judicatura no tienen esa mejora, seguimos en el mismo problema. Cerrar el círculo. Solo queda tiempo para una reflexión mía y será cuando volvamos. Si el crimen organizado es transnacional, enfrentarlo debe serlo también. El gobierno de Lasso concretó un acuerdo en este sentido con Estados Unidos. Eso no desconoce el gran aporte de la policía y Fuerzas Armadas, pero tampoco ignora que sus capacidades están rebasadas. Ser médico es más que una profesión, es un compromiso con la vida. Gracias a mis colegas, hombres y mujeres, por seguir luchando todos los días para devolver la salud al pueblo ecuatoriano. De parte de Clínica Guayaquil y todos los que la conformamos, les deseamos un feliz día al médico ecuatoriano. La cementera más grande del mundo reconoce a Ambienza por su proyecto emblemático. Guayaquil lidera la construcción sostenible con el mayor proyecto habitacional de Latinoamérica en Vía a la Costa, desarrollado por Ambienza, utilizando el concreto ecológico EcoPact de Holcim, Ecuador. Este proyecto beneficia a miles de familias y se posiciona como un referente global en sostenibilidad y eficiencia. Este proyecto ha atraído la atención de expertos internacionales, destacándose como un modelo en construcción sostenible. El día de hoy recibimos en nuestras oficinas al ingeniero Oliver Oswald, el CEO de Holcim a nivel latinoamericano. Ambienza se destaca por ser el mayor consumidor de cemento Holcim a nivel latinoamericano, con un consumo de 100.000 metros cúbicos de hormigón EcoPact. ¿Por qué EcoPact y por qué con Holcim? Porque Holcim tiene una menor emisión de huella de carbono en su elaboración, en su proceso de elaboración, y va con los estándares que Ambienza exige siempre de ecológico, sostenible y sustentable. Vera a su manera, crítico e independiente. Reconocer nuestra imposibilidad de capacidades suficientes para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, considero yo como es un acto de responsabilidad antes que de atentado a la soberanía o de menosprecio a las Fuerzas Armadas y a la policía. Lo contrario, si se sigue insistiendo que ellos sean los únicos sacrificados y no se les da todo el soporte interno primero, que ya vemos que no se ha concretado en muchos casos, y el externo, que sigue siendo para mí declaratorio y romántico, el asunto no va a mejorar. Bueno, hoy se ha dado un paso para que vaya en esa misma línea. Uno anterior dio al gobierno de Guillermo Lasso en una serie de acuerdos que recordó aquí el canciller Gustavo Manrique, que deben adaptarse o aplicarse, no porque sean de un gobierno anterior, y empiezan ya a abrir el camino de la cooperación solo con Estados Unidos. ¿Colombia nos podrá ayudar en las circunstancias actuales? En cooperación, entiendo que sí. En algo mucho más estructurado por las razones internas y la vocación externa de ese gobierno, tengo claro que no, aunque ellos están sufriendo ahora las consecuencias del ELN alentado por Venezuela en el sur de ese país, complicándolos en el norte de ese país. Ojalá el gobierno y el presidente Petro lo entiendan. Las Fuerzas Armadas no se van a ver menoscabadas en su dignidad por lo que han hecho, sino aliviadas porque hemos exigido más de lo que están preparadas para dar, y no me refiero a la parte de formación humana o intelectual, sino a la equipamiento, tecnología e inclusive tiempo. ¿Quiénes se oponen a esto? Los aliados del crimen organizado. ¿Qué esgrimen
el discurso de siempre que ya oyeron en parte y seguirán oyendo. La soberanía, lo que hay es que reforzar, falta gobierno, falta gestión, lo mismo gastado de siempre. ¿Qué toca hacer ustedes? Activarse porque esto se concrete y no se quede en una declaración más, justamente por periodo electoral, aunque coincide con lo que hicieron en enero, batir el récord de muertes violentas en este país. Y tenerlo claro que solo seguimos en la primera fase de combate al narcotráfico y el crimen organizado. La contención, la represión, porque en este ambiente la segunda no puede plasmar, no quieren que plasme, que es la famosa restitución del tejido social. ¿Saben cuánto toma eso? Menos mal Mario Cubi recordó el proceso de Venezuela, de Colombia y de México. Décadas. ¿Décadas? Décadas. Eso es un proceso largo, que no por eso debemos desestimar, pero sí comenzar cuanto antes. Y justo con la reparación del tejido social, algo más urgente que sí ha reclamado, y puede usted, señora ministra de Educación, comenzar mañana. Mañana. Una campaña nacional para sembrar valores en la sociedad, no solo en los niños y los jóvenes, que sean los que se les hace resistir a la tentación del crimen organizado. Si la mayoría de pobres no fueran honestos como lo son en este país, entonces tendríamos una legión de criminales. La mayoría de pobres son los que más consecuencias sufren del crimen organizado, porque tienen decencia. Hay que hacer una campaña nacional para que esa decencia impregne a quienes dicen liderarlos y solamente saben explotarlos. María Clara. El día de mañana a las 22 horas, nuestro invitado central será quien hoy está de cumpleaños. Hablamos del consultor político y estratega Antonio Tramontana. Con él se tratará del tema de las elecciones, la primera vuelta y las proyecciones hacia la segunda. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Ambienza, el gestor inmobiliario más grande de Ecuador, lidera el desarrollo del nuevo polo de Guayaquil, ofreciendo hogares y servicios con un enfoque sostenible que equilibra el urbanismo y la conservación ambiental, beneficiando a las generaciones presentes y futuras.